Este trimestre tenemos el privilegio de prestar oídos a Efesios. Efesios habla especialmente de tiempos como el nuestro, en los que el encanto del mundo y el paso del tiempo amenazan con entorpecer el discipulado cristiano. Acompáñanos al bosquejo de la lección de la escuela sabática junto al pastor Daniel Posé. Será emocionante y muy enriquecedor para nuestro crecimiento espiritual. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Nos encontramos otra vez para seguir nuestro estudio de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hemos ido viendo ya diferentes temas y hoy veremos de qué manera la cruz actúa de manera horizontal. La semana pasada vimos la forma en que la cruz actúa de manera vertical, o sea, de qué manera la expiación en la cruz, de manera vertical, afecta al creyente, la cruz y el creyente, Cristo y el creyente, Dios y el creyente. Pero hoy veremos cómo la expiación afecta a las relaciones que nosotros tenemos. Y vamos a centrarnos en Efesios el capítulo 2, del versículo 11 al versículo 22. En el centro de este texto hay una declaración que dice, Efesios 2, 13 y 14, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro divisorio de enemistad. Cuando nosotros pensamos desde un punto de vista horizontal cómo nos afecta la expiación, cómo nos conecta entre nosotros, cómo nos relaciona entre nosotros, de qué manera se aplican los méritos de Cristo, la obra de Cristo a las relaciones interpersonales, Efesios 2 es un referente. Porque Efesios 2, desde el versículo 11 al versículo 22, muestra la forma en que se derribó una pared que había de separación entre los que eran judíos y los que no eran judíos, los que formaban parte del pueblo de Israel y los que estaban fuera del pueblo de Israel. Ambos seres humanos, ambos caídos en pecado, ambos caídos con la necesidad de redención y separados por una cantidad de cosas, por una cantidad de diferencias. Y ahora nos presenta este texto de Efesios que Cristo rompe, Cristo termina con esas diferencias, que Cristo se transforma en el reconciliador y hace la paz a través de la cruz, nos pacifica. Él es el hacedor de paz, porque Él es el príncipe de paz. Mirad, si nosotros vamos en primer lugar a los versículos 11 y 12 de Efesios 2, vemos lo que tiene que ver con la división entre los judíos y entre los gentiles. El texto dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en la carne, erais llamados incircuncisión por la que se llama circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es cierto que los gentiles estaban ajenos a todos estos pactos. Es cierto que Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel. Y ese pacto incluye una serie de cosas, las promesas de salvación, las promesas de bendición, las promesas del Mesías. Los que estaban fuera de Israel estaban ajenos a ese pacto. Y me gusta cómo lo explica Pablo, porque muestra cómo estamos finalmente los seres humanos cuando estamos fuera de Jesús, cuando estamos separados de Jesús. Y él utiliza esta expresión, ¿sí? Sin Cristo, excluidos de la ciudadanía del pueblo de Dios, alejados de los pactos, de las promesas, pero lo que es más triste, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa situación, esa condición de desesperanzados que viven muchos en este mundo, es el resultado de vivir alejados de Dios. Los gentiles, los no judíos vivían así, sin esperanza y sin Dios en el mundo, atados a una serie de creencias y puntos de vista totalmente ineficaces para traer paz a sus corazones, para traer bienestar.
y por sobre todas las cosas para traerles el perdón y la redención eterna. Y gracias a la obra de Cristo, los no judíos pudieron ser acercados e injertados dentro del pueblo de Dios. Gracias a la obra de Cristo, a la expiación, los gentiles convertidos a Cristo, junto con los judíos convertidos a Cristo, forman un nuevo Israel, un nuevo pueblo de Dios aquí en la tierra. Dice a continuación que la reconciliación, versículos 13 y 14, se da a través de la obra de Cristo. Fijaros, ahora en Cristo, vosotros los que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En el pueblo de Israel, la circuncisión marcaba la pertenencia al pueblo de Dios. Y los gentiles, los no judíos que no estaban circuncidados, no tenían esa señal física en la carne de pertenencia al pueblo de Dios. Pero es que ahora la señal de pertenencia no es algo físico. La señal de pertenencia es que hemos creído en Cristo y la sangre de Cristo nos acerca. No hace falta, por tanto, una señal externa en la carne de pertenencia al pueblo de Dios. Dice, en aquel tiempo estabais lejos, pero ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hace uno, por medio de su sangre, por medio de su muerte, por medio de sus méritos, por medio de su vida entregada en la cruz, nos une a pesar de que podemos ser diferentes. Y a pesar de que judíos y gentiles eran diferentes, cuando están en Cristo son un solo pueblo. Y aquí nosotros sacamos una lección. A mí me parece importante comentar esto con vosotros. Mirad, los seres humanos podemos tener diferencias. Dios nunca ha pretendido que exista la uniformidad entre los seres humanos. Y podemos encontrar unión en Cristo. Un matrimonio puede tener diferencias, sí, porque el hombre y la mujer son diferentes, pero pueden estar unidos en Cristo a pesar de las diferencias. Y pueden encontrar puntos de armonía y de comunión en Cristo. Las personas somos distintas, venimos de culturas distintas, de hogares distintos, con educación distinta, con posiciones sociales distintas. Pero a pesar de las diferencias, podemos estar cercanos en Cristo. Si nosotros dejamos que el príncipe de paz pacifique nuestros corazones, podemos encontrar unión entre nosotros. Podemos dejar el antagonismo, la rivalidad, las diferencias, las peleas, los cuestionamientos, el deseo de supremacía, el querer ganarle al otro y encontrar la paz y la unión en Cristo Jesús. Y esto sirve para la iglesia, para el hogar, para la familia, para la sociedad, para el mundo. Por eso cuando veo este mundo en llamas, este mundo en guerras, este mundo necesita rabiosamente de Jesús, porque solo en Cristo puede encontrar la paz y solo en Cristo puede encontrar la reconciliación. Vemos que Cristo también es aquel que actúa para que nosotros realmente derribemos aquellas cosas que nos separan. Cristo también derribó los muros de separación. No solo nos reconcilió, sino que derribó los muros, ¿sí? Los versículos 15 y 16, dice, abolió en su carne la ley de los mandamientos y ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz y reconciliar con Dios a ambos, en un solo cuerpo mediante la cruz, matando en la cruz la enemistad. Todos esos muros que separaban a judíos y gentiles fueron derribados por Cristo. Pero déjame que aclare cuáles son esos muros, porque aquí cuando dice que abolió en su carne la ley de los mandamientos y ordenanzas, algunos interpretan que Cristo abolió en la cruz los 10 mandamientos. Bueno, menos mal que la Biblia fue escrita en griego, ¿no? El Nuevo Testamento en griego, y que tenemos la primera traducción del hebreo también al griego. Acá hay una palabra que se traduce como la ley de los mandamientos y ordenanzas, que es la palabra dogmasi. La palabra ley es entolón, pero la palabra dogmasi no es ley. La palabra dogmasi significa decretos, estatutos, preceptos, ordenanzas. Esta palabra, la palabra dogmasi, aparece en el Antiguo Testamento, en la primera traducción que se hace del hebreo al griego, que es la versión de los 70, cuando se traduce Deuteronomio capítulo 4, versículos 13 y 14, que dice así, y Él os anunció su pacto, el cual mandó cumplir los 10 mandamientos y los escribió en tablas de piedra.
Y luego, en el versículo 14 de Deuteronomio 4, encontramos la palabra que dice: en aquel tiempo el Señor me mandó que os enseñase las normas y preceptos que debéis practicar. Ahí está la palabra dogmasis. Los dogmasis son las leyes ceremoniales, las leyes de sangre, de sacrificios, de ritos, etcétera, que Dios le dio a Moisés para el pueblo de Israel. Y eso los separaba a judíos y a gentiles. Aquí no está hablando de los 10 mandamientos, que son muy anteriores, son eternos y son anteriores al monte Sinaí. Dios los escribió en el Sinaí, pero los mandamientos ya existían. Así que Cristo no abolió los 10 mandamientos. Lo que Él derribó, lo que Él abolió, fueron todos esos ritos y esas ceremonias que separaban a los judíos de los gentiles. Así que Él derribó y trajo la paz, como dice versículos 17 y 18, Él trae la paz. Y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos y a los que están cerca, porque por medio de Él los unos y los otros, judíos y no judíos, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. O sea, fijaros qué maravilloso, gracias a la sangre de Cristo, guiados por el mismo espíritu, todos podemos llegar a la presencia del Padre. No importa nuestra raza, la salvación no tiene nada que ver con la raza. No se trata de ser judío o no judío, no se trata de ser una nación o de otra, se trata de estar en Cristo Jesús. Y los versículos 19 en adelante nos muestran que esa paz que trae Cristo y esa unidad, esa reconciliación, esos muros derribados que hace Jesús, crean un templo, que es la iglesia. La iglesia es el templo de Dios en la tierra. Dice: así que ya no soy extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aquellos que están en Cristo, unidos en Cristo, no importa su origen, no importa su posición social, no importa su cultura, no importa su idioma, no importa nada, su género, son familia de Dios, somos todos la familia de Dios. Y estamos edificados, dice el versículo 20, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La iglesia está edificada sobre el mensaje de los apóstoles, Nuevo Testamento, los profetas, el Antiguo Testamento. Pero Cristo es la cabeza y el fundamento de la iglesia. Cristo es el que tiene toda la preeminencia en la iglesia y nos dirige a entender su palabra, apóstoles y profetas, a través de su mensaje que nos da la interpretación correcta de la revelación. Y estamos edificados, dice el versículo 21, bien coordinados y unidos para ser un templo santo en el Señor. Eso es lo que somos, una familia que se constituye en un templo para la gloria de Dios, un templo santo, un templo apartado para la gloria y honra de Dios. El versículo 22 dice: en Él vosotros también sois edificados juntos para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, este templo que es la iglesia, creado por la sangre de Cristo, es morada de Dios en la medida que cada uno permitamos que el Espíritu de Dios obre. Que el Señor te bendiga y que juntos podamos seguir aprendiendo cada vez más de la carta a los Efesios. Queridos amigos, ha sido un gusto compartir el bosquejo de la lección de la escuela sabática. Esperamos encontrarnos la próxima semana y así aumentar y fortalecer nuestra fe. Dios les continúe bendiciendo.